La universalidad de Alfonso Reyes se traslada por segundo año consecutivo a nuestras plataformas digitales. Acompáñanos a celebrar y conmemorar la vida y obra del regiomontano universal a través del tradicional Festival Alfonsino, un proyecto que vincula diversas manifestaciones artísticas con el diálogo y la literatura. Este 2021, Reyes sigue en casa. Del 13 al 30 de mayo, disfruta de conciertos, conferencias, espectáculos de danza, eventos infantiles y juveniles, obras de teatro y ciclos de charlas. Consulta la programación en cultura.uanl.mx y sigue las transmisiones en nuestras redes sociales. Seguimos en casa, unidos con cultura. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tarde continuaremos con nuestras actividades en el marco del Festival Alfonsino 2021. En nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura y de su titular, el doctor Celso José Garza Acuña, les agradecemos su presencia en este encuentro virtual en el que tendremos ocasión de escuchar al doctor Alberto Enríquez Perea disertar sobre el tema Dos nuevoleoneses en la Rotonda de las Personas Ilustres, Alfonso Reyes y Moisés Sáenz, vidas paralelas. Alberto Enríquez Perea es un académico que nació en Izúcar de Matamoros, Puebla, en el año de 1954. Es licenciado y maestro en Ciencia Política por la UNAM, doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son el pensamiento político mexicano de los siglos XIX y XX, la diplomacia mexicana y el exilio español, los grupos y debates parlamentarios, y desde luego la obra de Alfonso Reyes. Es autor de una gran cantidad de libros sobre estos temas y en el caso de Alfonso Reyes ha editado su correspondencia con María Zambrano, Luis Cernuda, Silvio Zavala, Daniel Cosío Villegas y José Gaos, entre otros, y el tomo cuarto de sus diarios. En los años recientes ha venido preparando una serie de estudios basados en la correspondencia de Alfonso Reyes con personajes y autores de los diferentes estados de la República. A la fecha han aparecido Alfonso Reyes y la inteligencia poblana y Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana. Actualmente trabaja en el volumen Alfonso Reyes y la inteligencia nuevoleonesa. Enríquez Perea es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también un asiduo participante en nuestro Festival Alfonsino. Dejo pues con ustedes a nuestro amigo el doctor Alberto Enríquez Perea. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre dos nuevoleoneses en la Rotonda de las Personas Ilustres, Alfonso Reyes y Moisés Sáenz, vidas paralelas. Como ustedes saben, don Moisés empieza sus primeros estudios en su estado natal. Más adelante se irá a los Estados Unidos y Europa a seguirse preparando para enfrentarse a la vida. En esa preparación encuentra a pedagogos y filósofos con que les va a nutrir su pensamiento. Ya en México empieza a trabajar indudablemente en un lugar que va a ser origen de un pensamiento verdaderamente extraordinario, en la Secretaría de Educación Pública, una secretaría que apenas tiene unos pocos años de haberse fundado por don José Vasconcelos. En esta secretaría va a trabajar sobre todo en tres temas fundamentales: la educación en general, la cuestión de la educación secundaria, de cuál va a ser el artífice, y el problema del indio mexicano.
Pero también es importante ver que cuando él va desarrollando sus ideas, creo que al mismo tiempo expone algo que a mí me parece extraordinario, y es su idea de México. ¿Cómo ve a México? ¿Qué es para él México? Y justamente en los trabajos que han sido afortunadamente recogidos por muchos estudiosos de su obra, nos encontramos páginas verdaderamente extraordinarias. Yo quisiera leerles a ustedes justamente una de ellas que empieza de la siguiente manera y dice así: integrar a México al través de la escuela rural, esto es, enseñar a la gente de las montañas y de los valles lejanos, al millón de gentes que siendo mexicana aún no lo es del todo, enseñarles a amar a México y el significado de México, darles una bandera. Muchas son las comunidades que nunca habían visto una bandera mexicana, muchas que nunca habían oído el nombre del presidente. Nuestra pequeña escuela rural encarna a México y lo representa en aquellos lejanos rincones. Muchos de ellos, aun cuando pertenecen a México, no son realmente mexicanos. Como ustedes se podrán imaginar, estos trabajos son de los años 20, en donde justamente la idea de México está en el pensamiento de hombres como don Moisés. ¿Qué es México? ¿Cómo está integrado? ¿Cómo está organizado? Y a través de la Secretaría de Educación Pública, justamente estos maestros piensan y quieren integrar a México. Y es la escuela justamente uno de los instrumentos que es posible que se realice. Y aquí es justamente otras palabras de don Moisés que dicen lo siguiente: la respuesta a tal situación ha sido esta. En 4 meses construimos 5 escuelas al aire libre, en las cuales alojamos casi a 2.500 niños. El costo de cada edificio, sin contar el valor del terreno que ya teníamos o que nos fue donado, es aproximadamente 20,000. La estructura es ligera pero sólida y el costo ha sido reducido al mínimo. Cada escuela tiene un jardín, baños de regadera y canchas de juego. Se da a los niños un almuerzo ligero. Las aulas tienen al frente descubierto y amplios corredores. Hay lugar para gallinas y conejos. Una de las escuelas tiene un establo con 2 vacas. La naturaleza nos concede días soleados y un clima ideal. Los niños trabajan y juegan, o quizás sea mejor decir que juegan solamente. Así son de felices en el trabajo. En el centro del patio, muy arriba de los niños y de las flores, ondea al viento una bandera mexicana, verde, blanca y colorada. Verde la esperanza, blanca la pureza y colorada la raza. ¿Podrías decir tanta palabrería para 5 pequeñas escuelas? Es verdad, son 5 pequeñas escuelas las que se han hecho hasta este momento, pero son 5 escuelas con una tendencia, y sucede que esa tendencia es tremendamente importante para nosotros. En estas escuelas de barriadas todos tienen significado, desde los baños de regadera a la bandera. Inicialmente diseñadas para satisfacer una emergencia, estas escuelas están creando un nuevo tipo. El mero hecho de haber sido construidas muestra una actitud ética bien definida hacia los más pobres de los pobres y un sentido de justicia democrática. Así hay más nueva educación en esas escuelas al aire libre de la Ciudad de México que en muchas fantasiosas escuelas de teorizantes pedagógicos. Como pueden ver ustedes, en este pequeño fragmento, lo que podemos encontrar de lecciones. Primero, es verdad, se están construyendo muy pocas escuelas, pero son escuelas que se necesitan y son escuelas que requiere el mexicano de esos años. Son escuelas en donde se va a aprender, pero también a otras cosas, estar en contacto con la naturaleza. Y lo que también es importante, por primera vez en estas escuelas, se va a poner una bandera mexicana. Y aquí, aunque parezca retórica,
pues lo que dice don Moisés es verdaderamente cierto. ¿Qué significan los colores de la bandera de México? Y vuelvo a repetirlo. Dice verde, la esperanza, blanco, la pureza y colorada, la raza. Aquí también podemos ver el ideario de don Moisés. Pero también hay en este fragmento otras cosas que vale la pena resaltar. Cuando dice que el mero hecho de haber sido construida muestra una actitud ética bien definida hacia los más pobres de los pobres y un sentido de justicia democrática. Pues así es. Si queremos realmente ayudar a los más pobres de los pobres y que éste tenga un sentido de justicia democrática, hay que hacer más escuelas. Hay que tener mejores escuelas, mejores profesores, para que haya también mejores alumnos. Y en otro lugar, que también es muy interesante, este pensamiento de don Moisés, él dice, bueno, ¿qué no se vale soñar? ¿No es importante soñar de lo que uno quiere que este país sea? Y don Moisés dice con mucha seguridad, de largo tiempo he venido soñando un sueño. En el convento de Tepozotlán, una de las más nobles estructuras de este país, edificada por manos paganas bajo la inspiración de la fe cristiana, opulenta síntesis indoespañola y en este caso mexicana, casa vacía porque la mística en otra época la llenara, ha perdido sus devotos. En Tepozotlán, repito, he imaginado un retiro a donde los directores de esta generación pueden ir en busca de luz y de inspiración, a purificar el alma, a esclarecer ideales, a revivir la visión del México de ayer, a forjar la del porvenir. Me imagino una espaciosa sala, un refectorio común y las celdas para el reposo y para el trabajo individual. Habrá una biblioteca, una noble biblioteca de libros raros, esenciales, fuentes claras de la historia, la tradición y cultura mexicanas. Biblioteca no sectarista. Su obligación primordial habrá de ser iluminar y vivificar. En el patio recatado que reconcentra la vida en una fuente severa de agua cristalina, bajo la sombra de los naranjos, en la quietud del antiguo jardín, en la soledad de la celda, frente a los ventanales con vista al risueño valle y a la sierra lejana, habrá espacio suficiente y ocasión propicia para meditar, para soñar un poco, para proyectar. Aquí encontrará respiro ese practicismo irrestricto que pudiera llevarnos al más grosero materialismo. Y aquí el ojo, miope de mirar detalles, recuperará la perspectiva de largas vistas llenas de luz. Habrá maestros en esta casa, almas grandes y nobles que hayan alcanzado la cumbre de la serenidad, desde donde la vida se contempla íntegra e indivisa. Maestros de todas las disciplinas del espíritu, algunos de ellas serán los artistas, escultores, músicos, poetas, también estarán aquí, porque estos más que otros mentores parecen conocer el don de la unidad que anhelamos, ligando en su obra creadora la tradición y la historia. Las luchas y los conflictos, los gozos y las tristezas, la fe, diciendo por nosotros lo que nosotros mismos no sabemos decir. Vendrán a esta casa los hombres y las mujeres del México de hoy, grupos homogéneos que requieran confirmación, grupos disímbolos que busquen una fe común, elementos antagónicos que deseen la armonía. Vendrán los líderes de esta generación, de todos los credos, de todas las clases, de todas las vocaciones. El único requisito de ingreso será el deseo sincero de explorar y de moldear el alma mexicana. La permanencia será breve, pues la vida en México es exigente y grande la urgencia, y al planeo y la meditación debe seguir la acción fructuosa. Acudirán también los agentes de diverso credo religioso, a quien sabe si no encontraremos la fórmula que armonice lo que es fundamental en el paganismo y en el cristianismo, y en las diversas interpretaciones de la doctrina de Cristo y en la mística del socialismo.
La fe cristiana y la mitología pagana han coexistido en México durante 4 siglos y ahora los hombres que siguen siendo religiosos desearían idealizar el patriotismo y han de necesitar espiritualizar el propio materialismo dialéctico. ¿Qué mejor propósito de nuestra utopía que buscar esas supremas elaboraciones? De esta casa, escuela de nacionalidad y de nacionalismo, saldrá, para derramarse por todo nuestro suelo, la levadura humana que vigorice al México que renace, el cemento que amarre con firmeza el edificio patrio. Esa es mi utopía, no de una sociedad, insisto, sino de una institución que contribuya al perfeccionamiento de los directores de la patria, el anuncio a guisa de buen pronóstico. ¿Qué les parece la utopía de don Moisés? Una utopía que además, si nos atenemos a aquella definición de nuestro gran escritor que decía que no había tal lugar, pues a lo mejor se cumple la otra versión también de lo que significa utopía. Sí es posible este lugar, y tan fue posible que en muchas ocasiones don Moisés dejó nada menos ni nada más que esa lección en muchas de las escuelas que construyó y en muchos de sus proyectos. Pero también hay otro tema que me interesa y que creo que está en el pensamiento de don Moisés, y es la cuestión del indio. Es verdad que ya desde que se creó la Secretaría de Educación Pública, don José Vasconcelos había pensado muy bien en el sentido de que en los planes de estudio se incluyera ya el indio y también lo dejáramos de ver como se había visto antes. Ahora que lo viéramos justamente como un hermano, como parte de la nacionalidad mexicana, y que deberíamos justamente de tomarlo pero muy en cuenta porque era un factor importante, y sentía mucho que en este sentido la educación que se impartía en esos años lo hubieran dejado a un lado. Ahora él quería justamente que estuviera. Y aquí justamente está don Moisés, preocupado por este elemento tan importante de México y de su nacionalidad. Y por eso creo que él se pregunta lo siguiente y dice lo siguiente: muchas veces se me ha formulado la pregunta de si el indio tiene algo que contribuir a México, de si debe ser considerado como un bien o como una carga. Incuestionablemente es un factor real en la vida de México, un elemento vivo que no puede ser ignorado ni destruido, dice don Moisés, y agrega: yo creo que el indio tiene elementos positivos con que contribuir a la vida mexicana. Tiene moderación y dignidad, tiene normas éticas, tiene vitalidad física y moral. Ahora que el mundo contempla los males y peligros de una economía maquinista, la habilidad manual del indio debe ser considerada un bien. Su amor a la tierra es otro rasgo valioso. Su talento artístico es una fuerza que haríamos bien en preservar. Aún ciertos aspectos de su organización sociopolítica podrían fácilmente incorporarse en nuestras normas estatutarias. Su sentido de comunidad y su genio para la cooperación comunal son virtudes que necesitamos con apremio en nuestro tiempo. Nuestro programa de incorporación alguna vez habrá de convertirse en un proceso mutuo. El México indio alguna vez habrá de ser un factor más determinante en la vida política, económica y cultural del país. Entonces quizás podremos estar capacitados para hacer uso valioso de los mejores rasgos del indio. Como ustedes pueden apreciar, pues estos son indudablemente una parte del pensamiento de don Moisés. Pero no se nos olvide que también tenemos que hablar del otro personaje fundamental de estos dos hombres que se encuentran ahora en la rotonda de las personas ilustres, que es Alfonso Reyes. Como es bien sabido, don Alfonso Reyes también se educa en la ciudad de Monterrey, después pasa a la Ciudad de México y se encuentra en la Escuela
Nacional Preparatoria y más adelante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y por azares del destino, 1913 se convierte en su año axial, como diría Octavio Paz. Este año de 1913, en una fecha inolvidable para él y por supuesto trágica, 9 de febrero, matan a su padre, y eso hace que tenga desencuentros con el que ha ganado en estos momentos esa batalla política que es Victoriano Huerta, y prácticamente sale poco tiempo después hacia Francia y empieza una larga etapa de su vida en Francia por una parte y en España por la otra. Son años de verdadero aprendizaje. Es verdad que él no va a tener, digamos, estudios en universidades de los Estados Unidos o de Europa, porque él siempre se sintió como un hombre que había sido suficientemente preparado en México. Entonces, además, por las condiciones que él vivía, de extrema pobreza, se dedicó a hacer el periodismo. También tradujo a autores ingleses, por ejemplo. También se dedicó a difundir la obra de los clásicos y a hacer su propia obra. Aquí, en estos años de Francia y España, pero sobre todo en España, va a hacer contribuciones verdaderamente importantes, no solamente en la vida española, sino también en la mexicana. En 1920 va a haber un cambio muy importante aquí en México, que es la llegada de los sonorenses al poder, que se va indudablemente a sentir su repercusión en todos los ambientes políticos, sociales y culturales. Entre ellos justamente que don Alfonso, que primero se había ido con un modesto papel para ingresar al servicio exterior mexicano entre 1913 y 1914 en la legación de México en Francia, ahora se le reponga y empiece con ese modesto puesto otra vez, pero en la legación de México en España. Y ahí, a partir de 1920 a 1924, estará en Madrid, después estará en Francia y más adelante en Argentina y en Brasil. Y en estos años, indudablemente que también tiene una idea de México. Va construyendo lo que se considera un ideario o un pensamiento mexicano. Y de esto hay notables contribuciones. Yo quisiera, igual que con don Moisés, leerles algunas páginas en donde se muestra ese cariño y esa admiración por México y también cómo lo ve, cómo lo siente, cuál es la idea que tiene de su país. Y fíjense que hay un texto que se llama México en una nuez, que yo creo que contribuye a ver cómo veía Alfonso Reyes este México. Y dice así este trabajito muy bonito de don Alfonso. Los aztecas, raza militar, dominaban por el terror a un conjunto de pueblos heterogéneos y solo escapaban a su imperio los muy alejados o los muy bravos, como la altiva República de Tlaxcala, cuyos hijos preferían cocinar sus alimentos sin sal a tener trato con los tiranos de Anáhuac. Los aztecas vivían sobre los despojos de civilizaciones vetustas y misteriosas, cuya tradición ellos mismos habían comenzado a no entender, vaciándola poco a poco de su contenido moral. Los pueblos americanos, aislados del resto del mundo, habían seguido una evolución diferente a la de Europa, que los colocaba respecto a esta en condiciones de notoria inferioridad. Ignoraban la verdadera metalurgia y desconocían el empleo de la bestia de carga, que eran sustituidas por el esclavo. Celebraban contratos internacionales para hacerse la guerra de vez en cuando y tener víctimas humanas que ofrecer a sus dioses. Su sistema de escritura jeroglífica no admitía la fijación de las formas del lenguaje,
de suerte que su literatura solo podía perpetuarse por tradición oral. Ni física ni moralmente podían resistir al encuentro con el europeo. Su colisión entre los hombres que venían de Europa, vestidos de hierro, armados con pólvora y balas y cañones, montados a caballo y sostenidos por Cristo, fue el choque del jarro contra el caldero. El jarro podía ser muy fino y muy hermoso, pero era el más quebradizo. La sensibilidad artística de aquel pueblo todavía nos asombra, y sus herederos, 1000 veces vencidos por regímenes que parecían calculados para arruinarlos, dan todavía ejemplo de primosas aptitudes manuales y un raro don estético. Pero también el caníbal sabe trazar sobre su cuerpo tatuajes que no igualaría cualquier civilizado. La civilización se hace de moral y de política. El don del arte, como el don del amor, es otro orden libre y sagrado de la vida. Gran mente política, Cortés jugó de intrigas y ardides, abusó del respeto que el indio concedía siempre al que se decía embajador, y como embajador vino a presentarse para que le abrieran todas las puertas. Se aprovechó de la superstición que lo hacían aparecer como emisario de los hijos del sol, verdaderos amos del suelo mexicano que, según los oráculos, un día volverían a reclamar lo suyo. Y amparados por la feliz aparición del cometa, triunfó, sin lucha en el ánimo asustadizo del emperador Moctezuma, que así se portó ante él como el rey latino en la Eneida a la llegada de Eneas, el hombre de los destinos. Y todavía sacó partido del pavor que acusaba en el ánimo de los indios la sola presencia de las tropas españolas, haciendo pasar por dioses a los caballos y por centauros a los jinetes. Finalmente, Cortés movilizó contra el formidable poder central los odios de los 100 pueblos postergados, y así, bajo las inspiraciones de Cortés, los indios mismos hicieron, para él, la conquista del imperio azteca. Sin la debilidad fundamental de aquellas civilizaciones ya arruinadas, y sin este juego de circunstancias genialmente puestas al servicio de la empresa, esta hubiera sido irrealizable, no solo moral, sino numéricamente irrealizable. Unos centenares de hombres y unas docenas de caballos lograron tamaña victoria, ¿o no? Como en la Ilíada, todas las fuerzas del cielo y de la tierra tomaban parte en el conflicto. Y así podemos seguir viendo indudablemente pasajes de la obra de Alfonso Reyes que se refieren a la historia mexicana. Y voy a leerles otra parte donde podemos ver a Alfonso Reyes pensando sobre su México. Dice así: en nuestro pueblo, como en todos, hay pues características manifiestas y cualidades posibles o latentes que aún no se han revelado por las estrechas circunstancias de angustia vital en que nos desenvolvemos hasta ahora. Son las características manifiestas que se han hablado ya mucho. La cortesía, por ejemplo, ha sido objeto de elocuentes y eruditas disertaciones. Ruiz de Alarcón, Madame Calderón de la Barca y otros testimonios han sido citados al caso, y se ha explicado con razón que ciertas mareas de grosería, bajo las cuales todavía se conserva el fondo vernáculo y provinciano de las suaves maneras, son afecto por una parte de pasajeras turbulencias sociales que, naturalmente, empañan las condiciones genuinas, pues no es posible, en medio de la guerra civil y con la pistola al cinto, seguir siendo el que antes se era. Y por otra parte, son efecto de una evolución general del mundo. Las sociedades, montadas, por decirlo así, en la velocidad física, van demasiado deprisa para andarse con miramientos. Mientras se encuentra un nuevo equilibrio entre la celeridad y la ceremonia, la gente, en todas las partes, como se ha vuelto alguna ruda. Sobre los dones artísticos del mexicano,
se ha dicho también ya lo bastante: barro, vidrio, paja, pluma, plata y oro, y las demás artes populares, hasta llegar a nuestra magnífica pintura. Facultades musicales y líricas también pasajeramente empeñadas por la demanda de las nuevas industrias, radio y cine. Demanda excesiva que tiende a hacer de nuestro canto un llanto monótono o un recitado tremulento y ridículo. Y todo ello producción adocenada y, esperémoslo, condenada a desaparecer. Los dones artísticos del mexicano nunca han sido puestos en duda, pero el arte, como el amor, es otro orden sagrado de la vida, arisco e irreducible y compatible en mucho aún con la desesperación social y con los trastornos institucionales. Es también válvula por donde escapa el dolor, desquite contra la amarga existencia. Entre las características manifiestas y las virtudes latentes, hay una gama intermedia de indicios que nos permiten desde ahora sospechar algunos desarrollos futuros de nuestro pueblo cuando se le ponga en situación de crear en el bienestar. Y ustedes se preguntarán, y bueno, en alguna ocasión se habrán visto, se habrán conocido estos dos personajes del estado de Nuevo León. Por supuesto que sí. Hay testimonios en los cuales acreditan que se vieron, platicaron, intercambiaron algunas de sus obras, se mandaron algunas cartas, y de esto quisiera también comentarles. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que justamente en la biblioteca que formó don Alfonso Reyes encontramos algunos libros, no sé si estén dedicados, ¿verdad? Hoy, por las circunstancias que ustedes saben, pues no sabemos si estos libros fueron dedicados por don Alfonso, y por supuesto en la gran obra que hizo el maestro Pedraza, pues tampoco se encuentra alguna referencia. Pero sí puedo decirles que hay los siguientes libros de don Moisés en la biblioteca de Alfonso Reyes. Uno de ellos es La educación rural en México, de 1928, sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional, sobre el indio peruano y su incorporación en el medio nacional. Esto lo pueden también ustedes ver en la referencia de aquel libro estupendo que hicieron nuestros amigos de Nuevo León y que se encuentra en la Biblioteca de Reyes en la página 831. Pero también en el archivo de Alfonso Reyes hay 3 cartas que son muy importantes y que están mecanografiadas, está con la firma autógrafa, y en las 3 cartas ustedes pueden también observar el itinerario de don Moisés. En la primera, por ejemplo, es una carta que escribe cuando es subsecretario. En otras, pareciera que no tenía por este momento ningún encargo oficial, y en la tercera está con el membrete de delegación de México, Lima, Perú, que es justamente el último encargo que tiene don Moisés en su vida diplomática. Pues bien, hay que decir entonces que justamente las 3 cartas, en este caso, que se conocen y que se tienen a la mano en el archivo de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, son indudablemente cuando, en el caso, digamos, inverso, don Alfonso sí ya está en su vida diplomática. Y justamente en la primera carta de 1929, don Alfonso se encuentra como embajador de México en la Argentina. En la segunda carta que nosotros conocemos, está don Alfonso como embajador de México en el Brasil. Y la tercera carta es cuando nuevamente don Alfonso se hace cargo de la Embajada de México en Argentina en el año de 1936. Las 3 cartas son de verdad muy interesantes por el tema
por el contenido que se desarrolla y por supuesto por esa cuestión tan delicada y tan fina que se tiene entre ellos. Las 3 cartas están justamente dirigidas de esta manera. En las 2 primeras, muy estimado amigo. En la tercera carta, nosotros vamos a ver que dice, muy estimado y fino amigo. ¿Cuál de estas 3 cartas indudablemente merecerían una mayor atención? Pues yo creo que las 3. Las 3 están hablando sobre las 3 preocupaciones importantes de don Moisés: problema de la educación, problema de los indígenas, problemas también de la situación que hay en el país y indudablemente el interés mutuo de cómo está nuestro México. Bueno, hay una de estas cartas que en lo personal a mí me parece que vale la pena leer, o sea, una parte, porque dice de esta manera: muy estimado amigo don Alfonso, hace 3 días llegué a México. Durante todo el camino me he acordado de ustedes con deseos de enviarles unas líneas, pero no es fácil escribir durante un viaje y cuando menos no es tan satisfactorio. No puedo haberme hecho obsequio más bello y valioso que el de Visión de Anáhuac. Lo leí con deleite, con fricción, durante la travesía a Nueva York. El valor de esta joyita suya queda evidenciado cuando se da uno cuenta de que aún a aquellos que tenemos ya una visión de Anáhuac un tanto esclarecida, se nos ilustra e ilumina más al leer su ensayo. Efectivamente, esta carta la escribió don Moisés tiempo después de que pasó por Río de Janeiro, ¿verdad? Y ahí se vieron en algún tiempo, en unos minutos quizás, con don Alfonso. Fue una cosa que indudablemente le cautivó mucho, pero sobre todo el obsequio. Ojalá en la biblioteca de don Moisés, si es que se conserva, ¿verdad?, en su totalidad, y conserva todavía estos libros que le obsequiaron, se encuentre el de don Alfonso y por curiosidad sepamos qué dedicatoria le puso. Pero también es el momento, y vale la pena, leer estas páginas de Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, que son verdaderamente extraordinarias. Así al azar, vamos a ver esta página, la página 25 de la segunda edición de Visión de Anáhuac, la que se hizo en España, y que dice lo siguiente: 3 sitios concentran la vida de la ciudad. En toda ciudad, otro tanto sucede. Una es la casa de los dioses, otro el mercado, y el tercero el palacio del emperador. Por todas las collaciones y barrios aparecen templos, mercados y palacios menores. La triple unidad municipal se multiplica, bautizando con un mismo sello toda la metrópoli. El templo mayor es un alarde de piedra, donde las montañas de basalto y de pérfido que cercan el valle se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas. Hay un tiro de ballesta de esquina a una esquina del cuadrado, base de la pirámide. De altura puede contemplarse todo el panorama chinesco. Y así sigue don Alfonso en esta su visión de Anáhuac. Por supuesto que también hay otras coincidencias entre don Moisés y Alfonso Reyes, y una de ellas es indudablemente Michoacán. ¿Por qué Michoacán? Bueno, como ustedes saben, allá anduvo don Moisés, ¿verdad?, haciendo grandes experimentos educativos, y por supuesto también don Alfonso anduvo por Michoacán, sobre todo cuando llega aquí a México en 1939.
Van a coincidir en propósitos, van a coincidir indudablemente en orientaciones. Don Moisés haciendo una obra monumental, ¿verdad? Y don Alfonso, haciéndose cargo de la Casa de España en México, va a contribuir justamente a que muchas de las cosas que tenía como proyecto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se desarrollen. Allí van a llegar nada menos que parte de la inteligencia española que viene ya al terminar la Guerra Civil Española. Michoacán los congrega, Michoacán indudablemente los llama, pero no quisiera dejar de terminar esta conversación hablando de un libro fantástico y muy interesante de don Moisés Sáenz, que es México Íntegro, que se publicó en Lima, ¿verdad? Pero que se hizo en edición facsimilar aquí en Monterrey. Bueno, esta es la página, esta es la carátula, este es el reverso, y lo más notable es que esta edición de México Íntegro se hizo en Monterrey, Nuevo León, en la imprenta oficial del Honorable Ayuntamiento. Por supuesto, es una edición facsímil, tiene un prólogo, una introducción muy interesante del maestro Raúl Mejía Zúñiga, que lo fecha en diciembre de 1975, y además, que es un dato bastante importante, tiene dos, si no mal recuerdo, dos anexos. Uno, indudablemente, está el decretos presidenciales que dieron lugar a la creación de la Escuela Secundaria Mexicana. Otro también aporte importante en este libro está que, conforme a los decretos del 29 de agosto y 22 de diciembre de 1925, el 16 de marzo de 1926, abrieron sus puertas las primeras escuelas secundarias en México bajo los auspicios y dirección de los siguientes, y da el nombre de las personalidades. También se pueden encontrar en esta edición maestros encargados de hacer estudios especiales en el país y en el extranjero para preparar el advenimiento de las escuelas secundarias mexicanas, y da el nombre de ellas. Y al final dice: esta reproducción de México Íntegro fue promovida por el profesor Humberto Ramos Lozano, quien la tuvo a su cuidado. Es una preciosa edición facsimilar hecha indudablemente como homenaje a don Moisés. Pues no me resta más que quizás leer justamente unas poquitas páginas justamente de ese cariño y de esa admiración que él sentía por uno de los pueblos de Michoacán, y que es nada menos el Día de Difuntos de Janixio, y que se encuentra en este libro. Solamente dos parrafitos. 1 de noviembre, Día de Difuntos, fiesta de los muertos en la casa de los indios. El paso de los días se ha acelerado paulatinamente, y hace unas semanas que nadie piensa sino en Todos Santos. Asistiremos a la afirmación suprema de la vida. El indio tiene el secreto de la victoria. Vence a la muerte a fuerza de fantasía. El velorio podrá volverse festín. Los responsos, cantares y las campanas habrán de cambiar su doblar en arrebato. Es la alta marea del año, campos tostados de sol, el maizal en mazorca y las calabazas amarillas por todos los sembríos. Las choyoteras no aguantan más sus frutos erizados, y las praderas son como lagunas de oro derretido. En los pueblos los mercados cantan la plástica del indio. No hay ferias más brillantes que las del día de octubre. Manjares y atavíos, menesteres y lujos, productos de la comarca que se recogen para desparramarse después por todo el rumbo. Todo el año, en verdad, se ha estado trabajando, sin saber siquiera que se preparaba este final. La tierra entrega sus frutos al hombre, y los hombres los aderezan en una ofrenda simbólica a la muerte, ofertorio de gozo, festejo triunfal. Y ustedes se preguntarán si
don Alfonso no habrá escrito algo, así como don Moisés, sobre algo o alguien tan significativo de Michoacán. Pues sí, hay también un trabajo muy interesante que se puede ver y que se puede muy bien leer en una de las páginas más esmerables que escribió don Alfonso, que es su discurso por Virgilio, y en el apartado de 10, nada menos que algo relacionado con esa gran figura de México y por supuesto de Michoacán, que es sobre el padre Hidalgo. Igual como me permití leerles un pequeño fragmento, permítanme también como final de esta conversación algunas palabras de Alfonso Reyes sobre Hidalgo. Dice así: no puedo nombrar al padre Hidalgo en ocasión que de Virgilio se trata, sin detenerme a expresar el encanto de héroe propiamente virgiliano que encuentro en su figura. Verdad es que era un hombre de letras, un erudito, un reformador de los estudios, y hasta él llegaban los soplos del espíritu jacobino que paseaban por el mundo. Sus amigos le llamaban el afrancesado, lo que en aquel tiempo equivalía más o menos a lo que hoy sería llamarle al avanzado el izquierdista, el hombre de nueva sensibilidad. Estaba al tanto de las emociones de Europa, y Abad Queipo, escandalizado, encontró un día sobre su mesa de escritor unos cuantos libros peligrosos, de esos que nos traían las corruptoras novedades del viejo continente. Pero, ¿acaso los pastores de las bucólicas no eran también gente de letras, y entre sus sencillas alusiones a las cosas del campo, dametas y menalcas, no mezclan el nombre del letrado Polión, amigo de las novedades, y la mención satírica de los malos poetas pasados Babio y Moebio? En los demás, y visto de cerca, un párroco afable, no muy sereno con el prójimo ni muy exigente con la humana naturaleza, buen cristiano en suma. Era el cura Hidalgo, un hombre de amenas tertulias, un filósofo aldeano, un conversador, un estudioso, lleno de curiosidades intelectuales y hasta de espíritu de empresa, y creo que también de habilidades manuales, de esas que parecen la prenda de un alma sana en un cuerpo sano. Pues esto es lo que dos hombres que nacieron en el estado de Nuevo León dieron a México y al mundo: don Moisés Sáenz y don Alfonso Reyes, dos hombres que sus restos están en la rotonda de los hombres, de las personas ilustres.